Se acerca nuestro aniversario, como bien lo anunciaron ahora Wilmer con la pastora Claudia, y siempre hemos dicho que no es coincidencia para nosotros que nuestro aniversario haya sido el domingo de resurrección. Cuando nuestra iglesia comenzó como iglesia, porque empezamos, como ustedes han visto, de muchas de las plantaciones que hemos hecho que se convierten en iglesias, comienzan como un grupo de oración, luego se convirtió ya en una célula, lo que hoy en día llamamos grupos de conexión, y de esa célula pues nació la iglesia, que fue el domingo de Pascua hace 39 años, y eso es lo que estamos celebrando este domingo. Es tan lindo pensar en la Pascua y en la resurrección. ¿Por qué? Lo he dicho anteriormente en mis enseñanzas, lo han oído ustedes. Si no hubiera existido la resurrección de Jesús, la iglesia cristiana no tendría un fundamento de fe. Si no hubiera existido la resurrección de Jesucristo, la iglesia cristiana no tendría un fundamento para su fe. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si no existiera la resurrección, ¿seríamos iguales a otras doctrinas que intelectualmente confiesan su creencia, declaran su creencia, pero está basado en qué? En conocimiento intelectual? Pero nuestra fe tiene conocimiento intelectual porque tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que aprender. Pero el fundamento de nuestra fe no es nuestro conocimiento intelectual, sino la obra milagrosa de Jesucristo, que descendió al infierno y Él resucitó venciendo las leyes de la muerte. Y sobre esa base es que nosotros podemos creer y saber. Pero además de eso, esa obra milagrosa de la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección, están basados en un concepto que es una palabra que usamos mucho en la iglesia cristiana y es pacto. Y yo quiero hablar este domingo hoy y el domingo entrante un poco acerca, digo un poco porque el concepto es muy vasto y eso tomaría, digamos, un curso entero del IMES para poder explicarlo. Sino que creo que para entender con más profundidad el poder que es el acto de la resurrección de Jesucristo, es necesario entender qué fue lo que Dios instituyó que se llama pacto. Entonces comienzo por dar una explicación de lo que es el pacto. El pacto siempre expresa la relación especial que hay entre dos socios, digámoslo así. En el caso de la ley de Dios, está explicando una relación que hay entre Dios y su pueblo. En ese pacto hay un conjunto de palabras que se hablan y esas palabras definen la naturaleza de la relación de la cual uno está refiriéndose acerca de ese pacto, para que dentro de ese pacto, con esas palabras, se puedan establecer exactamente cuál es el compromiso que cada uno tiene. Sí, estamos siguiendo, es muy sencillo. Un pacto es un convenio, es un compromiso, es un acuerdo entre dos partes. ¿Listo? Pero hay muchas clases de pactos. Esos pactos se definen con unas palabras y esas palabras especifican qué clase de pacto es que se está llevando a cabo. También se ve que en muchos de estos pactos, que son como un juramento,
se sella esa relación entre esas dos personas. Ese acuerdo mutuo entre las dos personas o los dos socios los obliga por parejo a una reciprocidad de beneficios, pero también de obligaciones. Entonces, aquel que hace el pacto tiene obligaciones, pero también recibe beneficios de ese pacto. Por ejemplo, les decía ahora que hay varias clases de pactos, algunas clases. El matrimonio es el que más conocemos quizás, ¿no? El matrimonio es un pacto. Hablando ahora, presentando ahora a nuestros amados hijos de la casa que se casan el viernes, ellos han decidido hacer este pacto, han hecho un curso, se han preparado, entienden lo que es el pacto. En ese curso que hacemos aquí es 2 igual 1 para los matrimonios. Lo primero que se entra a estudiar y a entender es el significado del pacto, porque eso es un fundamento sobre el cual edificamos. Entonces, en el matrimonio el pacto es entre un hombre y una mujer. Nosotros, de la tradición cristiana basados en los principios de la palabra de Dios, todavía creemos lo que Dios ha dicho, que es un contrato, es un pacto, es un juramento entre un hombre y una mujer. De ahí no nos salimos. Y sabemos que ese pacto conlleva una clase de relación entre ellos. Y el pacto es cuando los términos de su relación se expresan de una manera explícita. Anoche estuve en un matrimonio y cada uno, la novia y el novio, expresaron el nivel de compromiso que tenía el uno con el otro, ya sabiendo lo que la palabra de Dios dice, pero también con convicción de corazón que quería entrar a ese pacto de matrimonio con una actitud de su corazón de amar para toda la vida y de servir para toda la vida, el uno al otro. Las palabras que hicieron fue un juramento y compromiso delante de Dios y los testigos que somos los invitados. El hombre legalmente declara delante de los testigos, la mujer también, él dice seré tu esposo y tal, ella dice seré tu esposa y me comprometo te prometo. Y es un arreglo especial que hacen esa pareja, estableciendo en este caso su relación de matrimonio delante de Dios y los testigos. Por medio del pacto, Dios se expresó también con su pueblo, con Israel, que fue un arreglo especial que Él hizo de su relación con su pueblo. Es otra clase de pacto. Por medio de ese pacto, Él le comunica a la humanidad el significado que tiene la vida humana y la salvación a través de ese pacto. Entonces vemos que en la Biblia este concepto de pacto es un tema central, es un eje central en la historia de Dios y la humanidad. Por eso es tan importante poderlo entender. Primera de Crónicas 16:15 dice, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, quiere decir generaciones, para siempre. Hizo un pacto con Abraham, ese pacto pasó a su hijo Isaac y de ahí al hijo de Isaac, Jacob, y de ahí a las generaciones que seguían. Primera de Crónicas 16:15, hasta que llegó Jesucristo y ya la bendición de recibir ese pacto y con todo lo que conlleva el pacto, no paró en el último descendiente físicamente, genéticamente de Abraham, sino que ya entró a un pacto por medio de Jesucristo de todos los que nacemos de nuevo ya por el Espíritu de Dios.
Por eso, en este momento, a lo que estoy haciendo referencia es de dónde nació el pacto en el Antiguo Testamento, que también se llama el Antiguo Pacto. Y la semana entrante hablaremos cómo se refiere este pacto al Nuevo Testamento. Pero lo que sí les quiero decir es que en algunas iglesias dicen, a mí no me venga a hablar del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la ley de la gracia a través de Jesucristo y ese es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. No queremos saber nada del Antiguo, pero yo pues muy cordialmente les informo, no les digo que son ignorantes, pero son ignorantes. Porque si dicen eso, pero no les digo, no se preocupen. Pero si les digo eso, si dicen eso, es porque no conocen la base de su fe, porque no conocen el fundamento sobre el cual se basa el hecho de poder creer en Jesucristo, declararlo con mi boca, creerlo en mi corazón y nacer de nuevo del Espíritu Santo. Eso está fundamentado sobre el pacto inicial que Dios hizo con el hombre y con su pueblo Israel y que llegó a nosotros a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo funciona? Bueno, el pacto tiene un propósito que es dar una garantía de una relación que ya se dio. ¿Saben? Cuando uno va a comprar una propiedad, que lo primero que se hace es llegar a un acuerdo y se hace un documento que se llama la promesa de venta, compra-venta. Y en esa promesa aún no se paga el dinero, pero ya está establecido que las dos partes se comprometen a algo. Y si eso se rompe, hay unas consecuencias. Bueno, eso es un acuerdo, ¿no es cierto?, de dos partes. Entonces, ¿cuál es el propósito de un pacto? Como les acabo de decir, dar una garantía. Cuando yo hago un pacto, cuando yo sello ese pacto, antiguamente con la palabra era suficiente y luego entró ya otro elemento que les explico la semana entrante, pero cuando yo hago un pacto, con mi palabra debe ser suficiente, que lo que he prometido, eso es lo que voy a cumplir. ¿Cómo funciona? Pues en este caso estamos hablando de la palabra que Dios habló, que nosotros tenemos una garantía porque tenemos una relación con Dios. Ahora me voy al Antiguo Testamento primeramente. Los que hacían un pacto, o con los que Dios hacía el pacto, porque el que iniciaba el pacto era siempre Dios. Y con esos hombres que él hacía el pacto, ellos tenían una garantía por la promesa que Dios les había hecho. Y esa garantía nunca dejaba de existir, era eterna. Eterna quiere decir que todavía es válida. Las palabras que Dios les habló eran palabras sobre las cuales ellos basaban su relación con Dios. Esas palabras eran permanentes, eran estables, nunca dejaban de ser y ayudaban a mantener la estabilidad de la misma relación entre el hombre y Dios y más adelante entre su nación, el pueblo escogido de Dios. ¿Por cuánto tiempo dura? Mucho más allá del tiempo de la vida del hombre mismo que hizo ese pacto con Dios. Por eso dura de generación en generación. De Abraham pasó a Isaac, de Isaac a Jacob y así sucesivamente hasta nosotros. Génesis 17:7 dice, yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios nunca deja de existir, pero cuando yo muera, Él ha prometido que seguirá siendo el Dios de la descendencia mía. Y cuando ellos mueran, de la descendencia de ellos, que sigue siendo la descendencia mía. Porque no deja de existir. ¿Cuáles son señales de un pacto? Hay varias señales. En el matrimonio, ¿cuál es la señal del pacto? El anillo. El anillo es la señal del pacto.
Por eso en la ceremonia uno le explica a los testigos que están ahí como invitados, que la razón por la cual el novio le da a la novia su anillo, y uno le explica el simbolismo de por qué este anillo redondo, sin fin, significa eso mismo, que está diciendo que al ponérselo a ella, él se está comprometiendo con ella en su fidelidad de amor, y al ella ponérselo a él, está haciendo exactamente lo mismo, que no tiene fin esa fidelidad de su amor. El anillo es el sello del pacto del matrimonio. Digamos, un sello visible que el hombre pueda ver. Las fiestas de Israel también son señales del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Porque antes de eso, Dios instituyó pactos con hombres individuales. Pero en un momento dado del Antiguo Testamento, Dios ya entra y determina y establece su pacto con toda la nación de Israel. Y estas señales son tan válidas según el grado en que se reflejen en la relación de corazón. O sea, hoy en día, pues en el matrimonio, por ejemplo, hay la opción del divorcio. En el Señor, Él dice que no hay opción de divorcio, a no ser que el corazón endurecido del hombre es el que tome ese camino. Pero para Dios no hay opción, es un pacto eterno que se debe entregar, hacer, pero también trabajar para que pueda durar. El significado del pacto, ¿cuál es? Pues en esencia el pacto es una relación. En esencia el pacto es una relación. Por eso el título de lo que estoy compartiendo hoy, la semana entrante, se llama Relaciones de Pacto. Porque en esencia eso es el pacto. Entre personas que tienen obligaciones mutuas. Si yo hago un pacto, entonces yo tengo que cumplir con estas obligaciones y el otro también tiene sus obligaciones, que se caracterizan según esa relación en particular. Les estoy dando el ejemplo del matrimonio. Entonces las obligaciones son las que ellos se han comprometido a cumplir a nivel de matrimonio. Si es, digamos, un acuerdo de un negocio, las obligaciones que cada uno se compromete en cumplir. Pero si vamos un poco más allá de una relación en que me conozco contigo y tú te conoces conmigo, es importante entender que aunque el pacto sí se basa en una relación, no es solo una relación de conocerse, sino que es una relación de compromiso, palabra clave, compromiso, de una responsabilidad que yo adquiero y de una acción para llevarla a cabo. Ese es el pacto. Una palabra clave entonces en este compromiso sería ¿qué? Fidelidad. Es una relación de fidelidad. Por eso decimos tanto la fidelidad de Dios. Y nos referimos a porciones de la Biblia que dice que Él vigila su palabra para ponerla por obra. ¿Por qué? ¿Porque es buena persona? Porque es fiel. ¿Y qué significa que es fiel? ¿Fiel a qué? A su palabra. ¿Y qué nos muestra su palabra? La promesa que Él ha hecho para nosotros, de su pacto. Entonces Dios nunca deja de vigilar su palabra porque es la promesa que le ha hecho a sus hijos para ponerla por obra, para ver que se cumpla esa promesa, porque Él es fiel en su relación de pacto. Hay muchas clases de pactos. Solo voy a referirme a lo que son algunos de los pactos humanos. Hay unos que son políticos, otros que son religiosos. Hay unos que son de hermandad,
Vemos un ejemplo en la Biblia entre el más conocido entre David y Jonatán. Ellos hicieron un pacto y el pacto tuvo responsabilidades de parte del uno al otro. En tiempos dados David defendía a Jonatán y en otros Jonatán defendió a David de su padre Saúl, que era el rey y que había tomado la decisión de matar a David. En 1 Samuel 18:3, 1 Samuel 18:3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Entonces hacen un pacto, toman unas decisiones de responsabilidad, de obligaciones el uno por el otro en su amor. Y en las acciones a lo largo de su vida, vemos en las historias de la Biblia cómo ellos demuestran la fidelidad que tiene cada uno en su pacto hacia el otro. Este es un compromiso que ellos hicieron de demostrar su lealtad, su amor, de una manera bondadosa, mutuamente y de forma tangible. Un pacto de fidelidad a una hermandad. El matrimonio, como ya les dije, no vamos a decir más, es también un pacto entre un hombre y una mujer. Otro es de carácter ya nacional o internacional. Y vemos que Dios lo hizo ya cuando no lo hace solo a un hombre como se lo hizo a Abraham, sino que ya lo hace a todo su pueblo, porque lo está viendo y reconociendo como una nación que se está formando. Y Dios manda a convocar a todos los ancianos de Israel, cuando ya David públicamente y por tercera vez lo ungen, pero ya lo ungen como nación, reconociéndolo a él como rey. Y entonces Israel hace con David un pacto. Y en ese pacto, en Hebrón, está en 2 Samuel 5:3, dice que ungieron a David rey de Israel. ¿Cuál fue la señal del pacto que hicieron con él? El aceite, cuando lo ungieron con ese aceite. Esa fue la señal tangible que podemos ver, que estaba declarando lo que en su corazón habían decidido, que él sería su rey, que estarían por él en la lealtad de su corazón y estarían con él en la fidelidad de sus acciones. Bueno, también están los pactos divinos humanos, o sea, ya de Dios con el hombre. Y tienen las mismas características de lo que hemos estado hablando entre hombres, solo que ya entra Dios con el hombre. Y es una relación, como dijimos, entre dos partes o dos socios. Pero en este caso ya va a ser con Dios y el hombre, o con Dios y una nación. Las obligaciones son iguales, cada uno tiene sus obligaciones como tiene sus bendiciones. Y esta religión o esta creencia, este fundamento espiritual del Antiguo Testamento, de la nación de Israel en su relación con Dios, consistía justamente lo que estaba diciendo en la fidelidad de la relación de pacto de Dios con su pueblo escogido. Siempre podemos contar con Dios. ¿Desde cuándo comienza esta tradición? Pues antiguamente, como les dije, el corazón del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, que se llama también, el corazón fue el pacto que Dios hace con su pueblo. Lo vemos en Adán, lo vemos en Noé. Entonces voy a dar algunos ejemplos, no muchos, pues porque hay muchísimos, pero solo en los más conocidos entre nosotros. Adán. Comienza haciendo un pacto con Adán. En Génesis, desde los capítulos 1 hasta el 3 vemos todo lo que Dios está hablando con Adán en su pacto. Él crea a Adán, a Eva, Dios, y el significado de la vida de Adán y de Eva estaba, el significado, el propósito, la razón de ser de la vida de ellos estaba
en la relación entre ellos y Dios. Cuando ellos desobedecen y rompen digamos, el derecho legal de tener esa clase de relación directa con Dios, ellos escogen romper un pacto que Dios tenía con el hombre desde ese momento. Y por eso vemos que la desobediencia de ellos, la caída de ellos, al que se refiere la Biblia así, afecta de ahí en adelante todas las generaciones, las consecuencias espirituales. Noé, Dios hace un pacto con Noé. En Génesis 6, 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, le está diciendo Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Él está estableciendo un pacto con Noé, y no solo con Noé, sino su descendencia, porque Dios es un Dios de generaciones. Y este pacto se refirió nuevamente a una iniciativa tomada por Dios de ligarse de nuevo a esos inicios originales del pacto que tuvo con Adán, a pesar de la infidelidad humana que hubo. Él quiere hacer nuevamente un pacto con la humanidad. Manda a Noé a construir el arca y le promete que con él y su descendencia volverá a establecer un pacto. Vemos en la vida de Abraham, eso se conoce mucho más, que también Dios hace un pacto con Abraham. Y aquí ya conocemos la descendencia de Abraham, con la cual Dios promete que ese pacto, esa promesa de las bendiciones, seguirá con sus hijos y los hijos de sus hijos. En Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande. Ya comienza el concepto de nación. Le está hablando a Abraham, a un solo hombre. Además que ya está viejo. Además que su esposa es estéril. Ni de joven ni de anciana, mucho menos, podía tener hijos. Y le está diciendo, le está prometiendo, recuerden, la palabra de Dios es la promesa, y la promesa es la que Él vigila para ponerla por obra, para demostrar su fidelidad. Y le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. El pacto se establece formalmente, ¿cómo? Por las palabras que se hablan. Miren la importancia que tienen las palabras habladas. Las palabras que tú y yo hablamos, cuando decimos a un niño, a un joven, a un compañero, a un jefe, al que sea: sí, yo lo hago, sabiendo que no sabes si lo puedes hacer, o sabiendo que ya sabes que no lo vas a hacer. Dios nos enseña que lo que hablemos sea sí y amén, o no y amén, o sea, sí y así es, o no y así es, pero que se hable tal como es. Y en esta relación, en este momento, Abraham no se llama Abraham, se llama Abram. Cuando él ya hace ese pacto, ya le cambia el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchas generaciones. Por eso los nombres son tan importantes. Y Dios le daría a Abraham, por medio de sus descendientes, una tierra que le había prometido, que era la tierra de Canaán, que era el regalo eterno que Dios le había dado. Por eso mucho de lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Israel y los gobiernos que no quieren ceder sus territorios, aquellos que tienen una base religiosa firme y que además de estar en una posición política, estos líderes israelitas, ellos se paran firmes. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios les ha dado unos terrenos, unos territorios que son su heredad, y no quieren dejar que se les roben o se les quiten, porque es parte del pacto que Dios ha tenido con su pueblo Israel.
Nosotros lo vemos muy humanamente y muy históricamente, pero ahí hay muchas razones por las cuales Israel se ha parado firme como se ha parado. Y cuando ellos honran a su Dios, todavía sigue igual ahora, las batallas las gana Israel. Y lo vemos todavía. Bueno, no voy a entrar a esa parte, pero Dios vuelve y toma la iniciativa con este pacto. Le está prometiendo la tierra de Canaán, le está prometiendo esa heredad a la descendencia de Abraham y de su familia. Y en el capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál era la responsabilidad que Dios le estaba dando a Abraham de este pacto? Dos cosas: que caminara con Dios y que fuera santo, obediente, santo a lo que Dios ha dicho. Vemos también el pacto que Dios hace con Moisés, todavía más conocido para los que crecimos viendo la película no sé cuántas veces de los 10 mandamientos, con Charlton Heston de Moisés. No lo aprendimos de memoria. Y aquí está Moisés. Ahora sí vemos físicamente a una nación. Dios lo llama, él está en Egipto, va y saca a los suyos que no los ha conocido hasta ese momento. Y él va y los saca. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que va a dar una tierra. ¿A quién se lo prometió? A Abraham. Pero al que le está tocando realizarlo es a Moisés. Y él va, este pacto, Dios hace otro pacto con Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué fue qué pacto? La ley. La ley de Dios, que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y allí quedó estipulada la ley religiosa de Dios. Otra parte de esa ley es todo lo que escribe Moisés para que supiera Israel cómo debía ser su comportamiento para llevar a cabo esa ley. Tenía dos aspectos. En Éxodo 24:7 dice que Moisés tomó el libro del pacto, se llamaba el libro del pacto. Y ese libro del pacto lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro del pacto. Y por último pongo aquí a David. ¿Por qué? Porque David, el rey David, va a ser ese puente que nos va a llevar a entrar al pacto nuevo, al nuevo pacto que dice Hebreos, que es lo que vamos a hablar la semana entrante. Y David, como saben, fue escogido de Dios. El profeta lo llamó desde joven, fue a la casa del padre de David y le dijo al padre que estaba buscando a un hombre de estas características, y el padre le dijo: no, aquí no lo hay, aquí están mis hijos. Cuando los mira todos y dice el profeta: ninguno de estos es, tiene que haber otro. Y dice: ah, sí, hay uno por allá cuidando ovejas. Y llama a David. Y el profeta dice: este es. Es la primera vez que lo unge para ser rey, pero es en privado, con su familia. Y la tercera vez que fue cuando les dije que es cuando ya los ancianos de la nación de Israel, todos convocados con las familias, con los valientes y con David, ya lo ungen a nivel nacional para ser el rey de la nación de Israel. Y a este pacto se le aumenta entonces un elemento más. Se le agrega el elemento de lo que es la realeza, el concepto de realeza. Ya no es solo un pacto entre un hombre y Dios, sino que ya lo lleva a un nivel de nación y a la autoridad de esa nación, que es la realeza, el rey, porque David va a ser rey. Eso es un elemento sumamente importante, porque vemos siempre que los personajes del Antiguo Testamento en su liderazgo,
como Moisés, como David, cada uno de ellos lleva características de lo que en el nuevo pacto de la gracia va a ser la vida y la persona de Jesucristo. Dios lleva ese pacto con David a un nivel de realeza y también a un nivel de sacerdocio, de una nación de sacerdotes, de una nación santa. Cuando Moisés comienza el sacerdocio, porque cuando él baja del monte y le ha dado unas órdenes estrictas a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, de cuidar y vigilar a todos estos que habían estado en el desierto con Moisés, mientras Dios llamaba a Moisés, cuando él baja y los encuentra, como dice la palabra, en esa bacanería, pero bacanería aquí no significa que chévere, sino de una condición tan horrible que se habían olvidado de Dios solo en 40 días, que él se pone, como una indignación santa que Moisés tiene. Desafortunadamente, por su carácter fuerte y su genio, tira las tablas y las quiebra de la ira que le da. Pero en medio de esa indignación hace una pregunta a todo Israel y dice: bueno, ¿quién está por Jehová? Hemos venido caminando todo este tiempo juntos, ustedes han conocido. Les digo que me voy por 40 días para traer la ley, que es el pacto que Dios hace con nosotros, y llego y encuentro esta locura entre ustedes, que han levantado otro Dios, un becerro. ¿Quién está por Jehová? Y solo una de las 12 tribus, ellos mismos, su propia iniciativa, se separan y dicen: nosotros estamos por Jehová. ¿Saben cuál fue la tribu? ¿Cuál? Los de Leví, de la familia de Leví, la tribu de Leví, los levitas. Y de ahí nace el concepto de sacerdocio. Entonces, cuando ya entra el pacto con David, de la realeza, se une el sacerdocio de una nación santa. A este pacto, entonces, es donde el profeta Natán viene y se lo anuncia, y nuevamente la iniciativa viene de parte de Dios, que será un pacto eterno en el linaje de David. Pero ya este linaje de David no es solo el linaje físico, genético, sino que ya va a entrar un concepto espiritual. Porque si no, tú y yo no podríamos ser descendientes de este linaje de David y de este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Aquí terminamos lo de hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el nuevo pacto del Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, el pacto de gracia, el tema en el Nuevo Testamento sobre el pacto, no se podría hablar y no podríamos hacer referencia a ello, ni siquiera podríamos interpretar el Evangelio de Cristo si no conocemos los principios del pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Tal vez con esta explicación me entiendan un poco más. Y no entenderíamos por qué cuando Jesús viene a le hacen reclamos en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde Él nace y está simbolizando, y Él es la representación del nuevo pacto de Dios, que ya es un pacto no porque nací físicamente el linaje, sino que por el Espíritu de Dios yo entro a formar parte como descendiente en ese linaje de Dios. Él dice: es que yo no vine a deshacer la ley. Lo que está diciendo es: yo no vine a deshacer el pacto que Dios estableció, sino que en mí todo está cumplido. Los profetas, los salmos, las promesas de Dios, los pactos que Dios hizo, todo en mí está cumplido. Y tú y yo no podríamos entender este nuevo pacto con la profundidad que significa este pacto de gracia si no entendiéramos de dónde viene. ¿Qué fue lo primero que Dios estableció? Dios siempre es así. El pueblo profético conoce
de dónde viene, a dónde está y para dónde va. Pero no puedo entender dónde estoy en Cristo si yo no entiendo de dónde viene mi linaje por el pacto que Dios ha hecho. Vamos a ponernos de pie. Él es un Dios de pactos. Dios de pactos. Y si a través de lo que hemos compartido esta mañana y oído, hemos entendido un poco más la importancia del pacto de Dios con nosotros en nuestra vida, quisiera que hiciéramos una oración diciéndole: Padre, te doy gracias por tu fidelidad, porque miles de años antes de que yo existiera, tú ya tenías un plan perfecto del cual yo puedo ser parte. Gracias por establecer tu pacto. Gracias por permitirme ser parte del linaje de tu pacto, por ser parte de tu pueblo. Yo declaro, de acuerdo con lo que tú has dicho, que tú eres mi Dios y yo seré tu pueblo. Que tú eres mi Dios y yo seré tu pueblo. Y caminaré delante de ti en santidad. Dios de pactos, creo en tu fidelidad. Te doy gracias que tú vigilas tu pacto conmigo, con tus hijos, para poner todas tus promesas por obra. Te pido perdón por la debilidad de mi corazón, por la debilidad de mi fe, de no creer en tu fidelidad. Pero desde hoy me comprometo contigo que al leer tu pacto, tu palabra, lo veré como tu palabra de fidelidad conmigo, con mi descendencia, con mi ciudad y nación, con mi iglesia. Dios de pactos, te amo, caminaré contigo, te serviré hasta lo último de mi vida, hasta cumplir, dando mi vida por la generación a la que me llamaste. Dios de pactos, gracias, gracias. Recuerda que al salir por la puerta del templo has entrado a tu campo misionero y comparte de quién es tu Dios, de lo grande que es tu Dios, de la fidelidad de tu Dios, de las maravillas de tu Dios. El Señor te bendiga, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti. Amén.